Kekulé, un físico alemán, estaba obsesionado con la molécula de benceno. Primero era físico, adquirió muchos años conocimientos físicos. Luego se obsesionó con una pregunta concreta, la molécula de benceno. Se durmió, soñó con 2 víboras que se enroscaban y dijo, debe ser así. Y fue así. Yo sí sueño que 2 víboras se enroscan, no pienso que es la molécula de benceno. O sea, primero tiene que haber una preparación, luego un pensamiento obsesivo en la idea. Además, los pensamientos obsesivos correlacionan más con creatividad que el coeficiente intelectual. Si estamos todos en un rango de coeficiente intelectual, está arriba en el rango, abajo, no predice creatividad. Sí, y pensar obsesivamente en un problema. O sea, por ahí talentos de Picasso había muchos. Pero Picasso además trabajaba permanentemente, adquirió conocimiento de pintura y trabajaba obsesivamente. O sea que lo que quiero instalar es que todos tenemos el potencial creativo. Todos tenemos el potencial creativo. Una mujer del conurbano pobre bonaerense, con 100 pesos, 5 hijos, y teniendo que alimentar a esos 5 hijos con esa plata, tiene que ser creativa, casi más que un artista que reconocemos en los medios. O sea, todos tenemos el potencial creativo, pero muchos boicoteamos eso porque no nos preparamos ni pensamos obsesivamente, apasionadamente en un tema. Pero no es que la creatividad está reservada a algún grupo minúsculo de ciudadanos. Todos tenemos el potencial creativo. Ahora, la mayoría miramos televisión, estamos en otra cosa, no nos preparamos, no estamos motivados en preguntas. Pero lo que quiero dejar acá es que cada uno de nosotros tiene un potencial creativo como el artista o el científico o el economista o el inventor más destacado. Pero muchas veces boicoteamos esa creatividad. Como dije antes, relajarse es importante. Cuando dormimos, cuando estamos entre dormidos, cuando estamos en el sofá haciendo nada, cuando estamos en la ducha disfrutando del agua que nos pega en la nuca, el cerebro trabaja. Cuando estamos desconectados, el cerebro trabaja mucho. Es más, por eso tenemos que desconectarnos de los teléfonos, Twitter, Facebook. Porque si estamos todo el día conectados, el cerebro no puede procesar información. Cuando estamos en off, apagados, el cerebro procesa mucha información. Es más, hay un circuito específico que se llama circuito de reposo o default network en inglés, que procesa la información cuando el cerebro no hace nada. Y los chicos, sobre todo, tienen que volver a aburrirse, a volver a tener introspección, a volver a imaginar. Si están todo el día conectados, es malo. La tecnología es fantástica, pero hay que tener cuidado con el uso. Además, baja el rendimiento cognitivo. Lo que llamamos multitarea, en realidad es cambio de tarea. La multitarea es lo que hacía Darwin. Darwin escribía 5 libros a la vez, pero 6 meses se dedicaba a uno, 6 meses a otro, después viajaba, y iba haciendo múltiples tareas, pero una por vez. Lo que hacemos nosotros es cambiar de tarea y eso baja el rendimiento cognitivo. Nos sentimos productivos, pero somos muy poco productivos. Además, baja el rendimiento cognitivo y nos cansa, nos estresa. Por ejemplo, mandar un texto cuando manejamos tiene la misma incidencia de choque que manejar borracho. Hablar por teléfono, aunque sea manos libres, también tiene la misma prevalencia de choque que estar borrachos. O sea que nos sentimos productivos. Kafka se sentaba en su mesa 4 o 5 horas y escribía un cuento que cambió la historia de la literatura y que todos disfrutamos. Imagínense Kafka hoy sentándose con un café, con su computadora personal y chequeando Twitter, Facebook, emails, WhatsApp, Instagram, los diarios, la radio, el televisor detrás. No hubiésemos perdido los cuentos de Kafka, no hubiésemos dicho nada. Además, para crear hay que estar un poco loco. No mucho, pero un poco. Y estar preparado para equivocarse. Y tenemos 2 adversarios serios acá, la sociedad y la escuela. La educación y la sociedad estigmatizan el error. Uy, se equivocó, se va a equivocar, uy, me voy a equivocar. ¿Y qué problema hay? Equivóquense. Steve Jobs se equivocó 1000 veces antes del iPhone y del iPad. Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz. Nadie puede hacer grandes cosas si no se equivoca. Y además tenemos que generar un contexto creativo. El contexto creativo es importante. ¿Por qué Harvard, Cambridge, Oxford, Stanford son las mejores universidades? Si las paredes son las mismas, los céspedes son los mismos, las camisas de los profesores son las mismas, las computadoras son las mismas. Lo que pasa es que en esas universidades de 10 personas, 10 quieren cambiar el mundo. En la universidad 190, de 10 personas, una quiere cambiar el mundo. Las otras 9 quieren un título, zafar, un laburito.
generar contextos creativos es clave. Por eso los invito como sociedad a que creemos en este país un contexto creativo, de conocimiento. Los países se dividen hoy entre ricos y pobres por el capital mental de los ciudadanos. Nosotros tenemos que generar una sociedad del conocimiento, una sociedad donde el valor agregado sea lo más importante. Y para eso tenemos que primero cuidar a todos los cerebros que nacen en este país, no solo con alimentación, sino con afecto y con estímulo cognitivo. Porque la pobreza produce un impacto negativo en el cerebro, produce esquemas mentales que no permiten salir de la pobreza a la gente. El pobre solamente piensa en 1 hora adelante o en 2. La educación de calidad es algo que tenemos que exigir. Las universidades que generen conocimiento original es algo que también tenemos que exigir. Y los empresarios que creen trabajo con valor agregado y no solo prebendarios del Estado, también tenemos que exigir. Es un ecosistema del conocimiento que tenemos que exigir. Y los invito a todos ustedes a pensar esto, a qué paradigma nos puede unir a los argentinos. Porque a los argentinos nos separa el pasado, nos separa el presente, pero nos puede unir el futuro. Y estoy convencido que bajo el paradigma del conocimiento. Y ya pasó esto acá. En Argentina ya pasó, no tenemos que mirar a Japón, a Finlandia. En 1869, casi el 80% de la gente de nuestro país era analfabeta. Hubieron unos próceres que crearon la educación pública, gratuita, de calidad, igualitaria. Y décadas más tarde, en 1947, Argentina tenía 13% de analfabeto, menos que Italia y España. De casi 80 a 13% bajamos en el alfabetismo acá. O sea que no tenemos que mirar a otro país, y lo hicimos acá. Hoy nos encontramos frente a un desafío parecido. Tenemos que mejorar la calidad educativa, tenemos que cuidar a nuestros cerebros, tenemos que exigir educación de calidad, tenemos que exigir universidades que generen conocimiento y empresas que generen valor agregado. Porque si no, vamos a quedar atrás en el ranking de países. Porque hoy el ranking de los países se basa no en las materias primas, no en las industrias, sino en el conocimiento, en el capital mental de la gente. Espero que entre todos podamos lograrlo. Muchas gracias. Los aplausos son para nuestro disertante, Facundo Manes. El reconocimiento de la gente con este aplauso sostenido. Lo invitamos a que tome asiento y le vamos a dar un par de minutos para los que tengan alguna inquietud, consulta que quieran aprovechar y hacérsela. La pueden escribir. Cualquier papelito que tengan a mano o por ahí alguna de las asistentes nos pueden ayudar, las que están en el salón, por favor. Yo mientras le cuento cómo conocí a mi mujer. Y ahí tenemos 40 minutos más. Eso sí, no llamemos a la mujer porque quedamos con otros 40 minutos más aclarando la historia. Veo que me escuchaste, ¿eh? Veo que me escuchaste la charla. Atentamente, Facundo, atentamente. Bueno, vamos a recolectar las preguntas y no creo que podamos contestarlas a todas, pero sí nuestro disertante va a atender la requisitoria de algunos de ustedes, porque el tiempo nos apremia y tenemos ya trabajos pautados que están poniéndose a tiro en las otras salas, sala 2 y sala 3, que ya se están preparando con los profesionales allí. Así que bueno, desde ya, la pasaron bien, ¿no? Minutos valiosísimos. Voy a sacar una foto para mis redes. A ver, una foto. Ahí está. Levanten las manos, hagan una seña. Mucha gente. Mucha gente. Tenemos el auditorio completo. Agradecemos a los presentes también la predisposición, la buena voluntad, porque nos pasó al comienzo de la jornada. Teníamos algunos que se inscribieron a último momento, gente que ha viajado unos cuantos kilómetros para estar. Entonces, una serie de situaciones que tuvimos que contemplar con los organizadores y algunos tuvieron que guardar pacientemente un asiento, ¿no? Hasta que pudimos más o menos conformar a todos. Espero que hayan estado cómodos, sin lugar a dudas. Y la jornada promete terminar con un cóctel. A ver, ahí están las preguntas. Facundo. La primera es fácil.
¿Qué pasa en el cerebro cuando nos enamoramos? Ah, bueno. Bueno, el amor es una adicción, cumple todos los requisitos de la adicción. Cuando uno está locamente enamorado, tomamos riesgos, ponemos todo en riesgo. Cuando uno está totalmente enamorado, está obsesivo con esa persona, como el adicto está obsesivo con la droga. Y también en el cerebro pasa casi lo mismo, se activa un sistema de recompensa que tenemos. En el cerebro tenemos circuitos de recompensa, que lo descubrieron científicos poniendo electrodos en ese circuito, en animales. Los animales tenían un botón y podían con la pata apretar el botón y se estimulaba un electrodo, estimulaba el circuito. Y los animales se morían sin comer, sin dormir y sin beber, porque apretaban el botón y querían placer. O sea, apretaban el botón y se activaba el circuito cerebral que produce placer, que libera dopamina, y los animales no podían dejar de apretar el botón para que se estimule ese circuito. O sea que hay un circuito de placer, de recompensa, que se activa cuando estamos locamente enamorados. Pero el problema es que cuando no somos correspondidos, ese sistema sigue activo. Por eso cometemos tantos errores cuando nos deja alguien y seguimos llamándolo, llamándola y cometemos errores porque seguimos con esa adicción. El circuito sigue activo, así que por eso es a veces corto del amor pero largo del olvido, porque este circuito de amor sigue activo. Pero lo que quiero decir es que hay cierta ciencia del estudio del amor y lo que quiero dejarles claro es que cuando estamos locamente enamorados se activa este circuito de recompensa que también se activa con las adicciones. O sea que el acto de enamorarse muchas veces es parecido a una adicción. ¿Cómo se desactiva? Si lo supiera el que lo sabe eso, gana el Nobel. Ahí tenemos más consultas, por favor, si le podemos acercar. Así vamos aprovechando los segundos. ¿Qué recomienda para el cuidado del cerebro? Bueno, todo lo que hace bien al sistema vascular, al corazón, hace bien al cerebro. Por ejemplo, evitar el sobrepeso, comer frutas, verduras, pescados, sobre todo omega 3, cuidarle el azúcar en sangre, el colesterol, la tensión arterial, hacer ejercicio. Bueno, todo lo que sabemos que hace bien al corazón y al sistema vascular, hace bien al cerebro. Para el cerebro, además, le hace bien el ejercicio físico, por otros mecanismos que al sistema vascular. Después de los 65 años se desgasta una parte clave en el cerebro, se llama hipocampo, que tiene que ver con la consolidación de la memoria. Es una área que está en ambos hemisferios. Y le dijeron a gente de 65 años que era sedentaria, a la mitad caminen, a la otra mitad no caminen. Después de un tiempo, esta gente que caminó nada más tenía mayores conexiones neuronales en esa área que se desgastaba. O sea, caminar es muy importante, el ejercicio físico es muy importante. Además de generar nuevas conexiones neuronales, el ejercicio físico es un buen ansiolítico, es un buen antidepresivo. Refuerza el pensamiento creativo. O sea, es muy bueno hacer ejercicio para el cerebro. También la vida social. Estar conectados con otro ser humano es muy importante para el cerebro. La gente que se siente sola, que es el alrededor de 30 o 40% a veces en algunos estudios americanos, se muere antes. El aislamiento social, el sentirse solo, es un factor de mortalidad más importante que el tabaquismo y el alcoholismo. Así que en la charla quédense, aunque no les guste, porque se van a morir un día más tarde. Bueno. Aunque no les guste esta charla, quédense porque están con gente. Pero estar conectados socialmente es muy importante. Además, tener desafíos intelectuales. ¿Qué quiere decir eso? Para mí estudiar neurología es algo intelectual, pero hace décadas que lo vengo haciendo. Para mí sería más desafío intelectual estudiar un idioma nuevo, estudiar un instrumento musical nuevo, un tema nuevo que yo no sé, de economía de Holanda en la década en el año 1400. Inclusive en los adultos mayores que aprenden cosas nuevas se generan más conexiones neuronales que en los jóvenes que aprenden cosas nuevas. Así que hasta el último día hay que vivir con un propósito en la vida, hay que vivir apasionado con algo y estudiando. Nunca hay que jubilarse de lo que a uno le gusta, hay que jubilarse por el trabajo, por la ley, pero ojo con jubilarse de lo que no le gusta, porque estamos cansados de ver los neurólogos, gente que se jubila de lo que le gusta, luego se deprime y vienen trastornos cognitivos. Así que hasta el último día de la vida hay que estar haciendo algo activo. Y además hay que dormir bien, el sueño es salud. Y además hay que combatir el estrés. La realidad es inevitable, lo que podemos hacer es reinterpretar la realidad. Hay gente que naturalmente lo hace bien esto, son los más resilientes. Hay gente que ante un problema
ve el vaso lleno. Pero hay gente que no, ante un problema ve el vaso vacío. Esa gente se puede reeducar con ciertas técnicas modernas para reevaluar la realidad. O sea, el cerebro crea la realidad. Yo ahora me voy al aeropuerto en un ratito y en el avión puedo decir, y la verdad que el consejo me invitó y los defraudé, no estuve tan bien, me equivoqué, tal cosa, y me voy a sentir mal en el avión. Y yo puedo ahora ir en el avión y decir, qué bueno, el consejo me invitó, la verdad que pude explicar neurociencia, estuve contento, conocí gente, le gustó la charla, me parece, y me voy a sentir bien. Y yo no sé si le gustó a usted la charla o no. ¿Se entiende? Pero lo que quiero transmitir es que como yo voy a pensar en un rato, va a incidir en la manera que voy a sentir. O sea, de la manera que pensamos, determina la manera que sentimos. Así que yo ahora en el avión me pensé que me fue fantástico. Vamos todavía. Facundo, gracias. Bueno, yo te diría que le dejes las preguntas ahí en la mesa. No va a tener tiempo de contestarlas a todas porque la verdad que se explayaron con las preguntas porque el avión sale, no sé, en pocos minutos y nosotros tenemos también la agenda marcada. Así que algunas preguntas al azar de las que le pasa a nuestra secretaria, así que por ahí podemos evacuar, ¿no? Creo que tenemos un par de minutos. Bueno, mejor. Soñar. No se sabe bien. El sueño, dormir, tiene 3 funciones fundamentales, que es modular la memoria y el aprendizaje. Obviamente, cuando uno duerme bien, recuerda más lo que aprendió que cuando está mal dormido. Y también regular el sistema endocrino y el sistema inmune. Si yo le doy una vacuna a todos ustedes, y a esta mitad, por el próximo mes la llamo todas las noches, cada 2 horas y duerme mal, va a aprender mejor la vacuna en esta gente que durmió bien que la que durmió mal. O sea, modula la respuesta inmune, modula la respuesta endocrina. Se cree que ¿cómo apareció el sueño? Porque hasta donde sabemos, la mayoría de los animales duermen, inclusive los delfines. Y decir, ¿cómo duermen los delfines? Se ahogan si duermen, no. Porque tienen 2 hemisferios, uno se apaga y sueña, bueno, no se apaga, pero trabaja durmiendo y el otro queda activo. La alternancia de hemisferios cerebrales. O sea que el sueño es algo clave. Y todos los animales teníamos una etapa y tenemos un círculo circadiano, un ritmo circadiano de actividad, descanso. Y se cree que la aparición del sueño tuvo que ver con darle más flexibilidad a este ciclo actividad-descanso. Pero también se cree que fue también para evitar ser depredado, porque cuando hay oscuridad, nuestros antepasados no podían salir a cazar, eran más vulnerables a ser atacados, entonces podía descansar y restaurar el cuerpo además. Pero también se sabe hoy que tiene que ver con la emoción. También se cree ahora, hay nuevas teorías de que el sueño tuvo que ver algo con la regulación emocional. De hecho, cuando uno duerme mal, está irritable, está con mal ánimo, y dormir tiene que ver también con la emoción. Ahora, el sueño, particularmente cuando soñamos con algo, y muchas veces tiene que ver con lo que vimos antes, con lo que pensamos antes, y muchas veces digo, pero ¿cómo soñé con esta persona si la vi ayer? Y bueno, en el sueño hay como un filtro de memoria que tendría alguna relación. Esa es la pregunta que me hicieron. Vamos a ver otra. En la otra pila de... Ahí está, sí. Esa. Ahí tenemos. Sí, me preguntaron también sobre los medicamentos que aumentan la capacidad cognitiva. Y sí, hoy es un dilema que también la sociedad va a tener que resolver. Por ejemplo, hay medicamentos que se usan para el Alzheimer que no son anti-Alzheimer. En realidad lo que son es aumentan un mensajero químico que se llama acetilcolina en los espacios de la sinapsis, y ese mensajero químico interviene en la memoria. Entonces, ¿qué pasa si personas que no tienen Alzheimer toman esta medicación? ¿Se refuerza la memoria? Bueno, algunos datos dicen que sí, otros que no, pero otro aspecto pasa con el metilfenidato, que es una droga que se usa para chicos con desatención o hiperactividad. ¿Y qué pasa si alguien no tiene desatención o hiperactividad pero toma esta droga para reforzar las habilidades cognitivas? O el modafinilo también. O sea, es un dilema que tenemos que... en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay más datos de esto, acá debe pasar también. Pero hay mucha gente que estudia y toma estas drogas que son para diferentes condiciones, para estimular la memoria, la atención, y no teniendo una condición médica. Pasa esto, pero es un dilema que la sociedad va a tener que debatir. La justicia, los gobiernos, es un ejemplo. La meditación. Yo no recomiendo estas drogas, yo recomiendo dormir bien. Si alguien no tiene un problema neurológico o psiquiátrico, dormir bien, hacer ejercicio físico, descansar, pero ocurre, entonces es un dilema también.
La meditación. La meditación es muy buena. La meditación, hay bastante evidencia científica hoy que la meditación es una herramienta, una más, para la ansiedad. A ver, el miedo lo compartimos con otras especies, pero la ansiedad ocurre en los humanos porque los humanos, a diferencia de otras especies, podemos revisar el pasado e imaginar el futuro. Uy, ¿qué hubiese pasado si hoy a la mañana se caía el avión? O sea, revisar el pasado, que evolutivamente nos sirvió para aprender, para planificar, puede generar momentos de ansiedad, no solo del miedo del presente, sino ¿qué va a pasar si cae el avión ahora? O sea, el cerebro humano es más propenso a la ansiedad, aunque es un mecanismo evolutivo bueno, porque uno permite revisar el pasado e imaginar el futuro, puede detectar peligro donde no hay. No solo en el presente, sino... Tenemos un sensor de peligro nosotros. Cuando vamos a cruzar una calle, cuando tenemos una tarea difícil. Pero ¿qué pasa cuando ese sistema de sensores actúa y detecta peligro cuando no hay? Eso es la ansiedad patológica, que no solo pasa con el presente, sino revisando el pasado e imaginando el futuro. Y eso es una condición que se ve mucho, es la principal causa de consulta hoy en la psiquiatría. Y la ansiedad patológica es cuando interfiere estos miedos, presentes, pasados o imaginarios futuros, inciden en la tarea diaria. No podemos vivir, no podemos tener una buena relación familiar o laboral o social porque tenemos miedos permanentemente. Y la ansiedad se trata de varias maneras, con fármacos, con terapia cognitiva, pero también se usa la meditación hoy. Además, la meditación se puede usar en alguien que no tenga ansiedad y que quiera tener un cierto bienestar. Porque ciertas meditaciones, por ejemplo, mindfulness, que yo hago bastante, me voy a mi casa, a veces, o en mi oficina, respiras profundamente y te concentras en el presente sin juzgar. Y ayuda a relajar, y es una manera de ayudar al bienestar. Así que hoy la neurociencia está demostrando que la meditación, que tiene miles de años o mucho tiempo, modifica el cerebro y produce cierto bienestar. A ver qué más. Ahí tenemos unas cuantas más. Bueno, acá hay una pregunta que... ¿por qué no se es productivo haciendo muchas actividades? Porque en realidad no hacemos muchas actividades a la vez, dividimos la atención. Pensamos que hacemos muchas actividades a la vez y nos sentimos productivos, pero cuando estamos mandando un texto y manejando, dividimos la atención, y la atención es como dividir recursos. O sea que tenemos la sensación de que somos productivos, pero claramente hay muchos estudios que muestran que cuando tenemos un cambio de tarea, somos mucho menos productivos. El cerebro puede olvidar por completo la información. El cerebro tiene mecanismos para suprimir memorias, claramente. Cierta actividad del lóbulo frontal puede suprimir memorias. Y de hecho, ciertas terapias basadas en las neurociencias modernas y en muchas investigaciones, lo que hacen es evocar la memoria. Por ejemplo, si uno fue violado, o fue humillado, o tuvo una tortura. Mucha gente no quiere recordar eso, porque al recordarlo, descriptivamente, aparecen las emociones del momento. Y lo que intentamos hacer desde la neurociencia es intentar que recuerden para que eliminar las emociones asociadas con el recuerdo. Eso es unos tipos de las terapias que se hace ahora para ayudar. Es que la gente no olvide el hecho, pero que no le produzca la emoción que vivió en ese momento. Pero el cerebro tiene mecanismos de supresión de memorias, claramente. Bueno, la última, así no pierdo el avión y no los canso con tanta neurociencia. Hay muchas de drogas y capacidad cognitiva, ¿eh? Veo que voy a poner una farmacia acá. Muy buena, la última es buena, todas fueron buenas, pero esta última me da... es buena para que la educación, digamos, si entiendo bien la pregunta, era sobre la manera que enseñamos hoy. Y es medio vieja la manera que enseñamos hoy, porque está pensada para la última revolución industrial.
donde se hacían máquinas de coser en serie, heladeras en serie, autos en serie y educábamos en series. Hoy el rol del docente futuro en cualquier actividad va a ser no dar información, porque ya la información está y va a haber cada vez más información. El rol va a ser enseñarnos a pensar, a procesar la información, a asociar la información, a crear con la información disponible, a comunicar, a trabajar en equipo. Ese es el rol del docente actual. Así que tenemos que hacer una revolución educativa. Desde hoy tenemos que usar los datos de la ciencia también, desde que el cerebro es muy joven, muy chiquito, porque, como dije antes, el cerebro se desarrolla hasta los 20, 25 años. O sea, yo creo que todo el cerebro en desarrollo tiene que estar estimulado con nutrición adecuada, con afecto, con estímulo cognitivo y con un contexto favorable. El contexto es muy importante. Pero claramente tenemos que hacer una revolución educativa y tenemos que... El docente se siente amenazado porque hoy con un celular un chico tiene más información que cuando el presidente de Estados Unidos decidió conquistar la Luna. Cuando el presidente de Estados Unidos decidió conquistar la Luna tenía menos información el presidente de Estados Unidos que un chico de 13 años con un Google. O sea que la autoridad del docente, que antes estaba dado por el conocimiento, hoy ya está cuestionada, porque el conocimiento es disponible y va a estar más disponible. Pero sin embargo el docente no va a ser reemplazado, porque el factor humano es clave, pero va a tener que reinventarse y empezar a ayudar a pensar, a procesar la información, a articular, a asociar, a trabajar en equipo, a generar cosas nuevas con la abundancia de información que tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Los aplausos para el doctor Facundo Manes. Toma de decisiones y creatividad, perspectivas de la neurociencia. Por favor, le voy a pedir a la gente que aguarde un segundito. Los que quieran que le firme los ejemplares, los libros, que esperen un ratito al lado del escenario, porque lo voy a molestar 2 segundos a Facundo. Sí, Facundo Manes, reciba, y por favor la gente del Consejo de Ciencias Económicas, una plaqueta en reconocimiento por su participación y por haber apoyado estas 6ª Jornadas Nacionales de Administración. La placa recordatoria de este evento será entregada por la señora Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones, contadora Tania Chukov. Posando, por favor, ahí está, muy bien. Y a miembros de la Comisión de Administración, licenciada Janina Ifrán, Karina Brodsix, Cristina Villagra, Marcela Torres, le harán entrega de estos obsequios. ¿Cómo va a ser Facundo para llevarse estos obsequios? Espero que tenga lugar en el equipaje en el avión. Muchas gracias por habernos acompañado. Brillante ponencia. Una vez más el aplauso para nuestro disertante. Ahora seguramente él se va a disponer a firmar algunos ejemplares.